El aire en el tribunal de la capital era gélido, pesado con la solemnidad de un poder que no admitía fallos. Imponentes columnas de mármol se erigían hasta el techo artesonado, y la madera oscura de los bancos y la tribuna parecía absorber la luz, creando una atmósfera de perpetua penumbra. El silencio era una entidad propia, roto solo por el susurro de papeles y la respiración contenida de los presentes. A un lado, el señor Monteiro, un empresario cuyo traje de diseñador de 20.000 euros parecía una armadura de arrogancia, cuchicheaba con su abogado, un hombre con una sonrisa cínica y un reloj que valía más que la vida entera de la acusada. Al otro lado, Clara, una mujer de 40 años, encogida en su ropa sencilla pero limpia, con el rostro marcado por la desesperación y la humillación de estar allí, en ese lugar diseñado para aplastar a gente como ella. El contraste no era solo social, era un abismo visual y existencial. Sentado en la cima de la jerarquía de aquella sala, el juez Arturo, un hombre de 60 años, observaba la escena con un cansancio que trascendía lo físico. Su toga, perfectamente almidonada, era lo único que aún mantenía una apariencia de orden en su vida. Debajo de ella había un hombre desilusionado, un viudo solitario que había dedicado 35 años de su existencia a la aplicación de la ley, solo para concluir que la justicia era, la mayoría de las veces, una subasta ganada por la oferta más alta. Su reputación de rigidez era legendaria, un escudo que usaba para ocultar la dolorosa verdad de que ya no creía en la bondad inherente del ser humano. Cada caso, como aquel, solo reforzaba su cinismo, convirtiendo su trabajo en un ritual vacío, una rutina de sentencias dictadas sin alma y sin convicción, simplemente siguiendo el protocolo. La audiencia se arrastraba como una tortura para Clara. El abogado de la acusación la desmembraba con preguntas venenosas, pintándola como una ladrona taimada e ingrata. ¿No pensó usted en la confianza que el señor Monteiro depositó en usted al darle acceso a su casa, a la habitación de su difunta esposa? Preguntó con falsa compasión. Clara apenas podía responder, con la voz quebrada por el llanto y la impotencia. Al fondo de la sala, casi invisible en su pequeña silla, estaba Sofía, su hija de 10 años. Sus ojos grandes y atentos parecían absorber cada detalle de aquella crueldad. Llevaba un vestido gastado, remendado con esmero por su madre, y sostenía firmemente un libro de derecho para niños, un regalo de un proyecto social. En aquel ambiente de mentiras y poder, Sofía era la personificación de la dignidad y la esperanza pura. El juez Arturo carraspeó, listo para dar por concluido lo que consideraba un caso simple y directo. Las pruebas circunstanciales, sumadas a la actuación agresiva del abogado de Monteiro, se inclinaban peligrosamente en contra de Clara. Se ajustó las gafas, sus labios preparándose para formar las palabras que sellarían el destino de aquella mujer. Fue entonces cuando el silencio fue quebrado por un sonido inesperado, un crujido de silla y el sonido de pequeños pies afirmándose en el suelo. Sofía estaba de pie. Su cuerpo temblaba, pero su postura era firme. Con su permiso, su voz sonó infantil, pero cargada de una determinación que hizo que todos se giraran. El juez alzó la vista, la irritación inicial por la interrupción disipándose al encontrarse con la mirada de la niña. En aquel instante, vio una chispa de fe que hacía mucho se había apagado dentro de él. Antes de que el alguacil pudiera intervenir, Sofía dijo la frase que lo cambiaría todo. «Soy la abogada de mi madre». La declaración quedó suspendida en el aire, absurda y poderosa. El abogado de Monteiro soltó una carcajada de desdén y un murmullo recorrió la sala. El fiscal se acomodó, listo para objetar aquella farsa, pero el juez Arturo permaneció inmóvil, con la mirada fija en Sofía. Vio el coraje puro, la fe inquebrantable en la justicia que él mismo había olvidado. Aquella petición viniendo de una niña era un espejo que reflejaba al hombre en el que se había convertido, un burócrata cínico. En ese momento, tomó una decisión que iba en contra de todos los manuales y protocolos, una decisión que no provenía de la ley, sino de un resquicio de humanidad. El coraje de aquella pequeña alma en medio de la opresión de aquella fría sala dejó a todos en suspenso.
Si ya estás sintiendo la fuerza de esta historia, suscríbete al canal y comenta, ¿desde qué ciudad del mundo estás siguiendo este juicio? La batalla de Sofía apenas comenzaba. El silencio que siguió a la declaración de Sofía fue denso, cargado de incredulidad. El abogado del señor Monteiro, recuperado del shock inicial, se levantó con un aire de superioridad ultrajada. Señoría, esto es un completo absurdo, una farsa. Pido que reprenda a la niña y a su madre por este patético intento de manipular al tribunal. Estamos perdiendo un tiempo precioso con sentimentalismos infantiles, declaró con la voz goteando desprecio. El fiscal, un hombre que valoraba el orden y el procedimiento, asintió con la cabeza, pareciendo igualmente incómodo con la ruptura del protocolo. La presión en la sala aumentó, y todas las miradas se volvieron hacia el juez Arturo, esperando que restaurara el orden esperado y aplastara esa pequeña chispa de rebeldía. Para sorpresa de todos, especialmente de sí mismo, el juez Arturo no lo hizo. Miró al abogado de Monteiro y por primera vez no vio a un colega de profesión, sino a un depredador. Luego miró a Sofía, que permanecía de pie, su pequeño cuerpo un faro de desafío. Algo dentro de él, un engranaje oxidado por la desilusión, se movió. «Siéntese, letrado», le dijo al abogado, con la voz sorprendentemente tranquila, pero con un filo de acero que no admitía réplica. «Este tribunal le dará a la defensa la oportunidad de ser escuchada, y por el momento, la abogada defensora es esta niña». Luego se dirigió a Sofía, suavizando su expresión. «Acérquese, por favor, y hable alto y claro. El tribunal la escucha». Clara miró a su hija con una mezcla de terror y orgullo abrumador. Intentó susurrarle a Sofía que se sentara para no empeorar las cosas, pero la niña ya caminaba hacia el frente del tribunal. Sus pasos eran pequeños, pero resonaban en el silencio monumental de la sala. Se detuvo a una distancia respetuosa del estrado del juez, pequeña y vulnerable ante la imponente estructura de madera. No parecía una abogada. Parecía una niña que había entrado en la guarida de un león. El señor Monteiro bufó con incredulidad, cruzando los brazos y hundiéndose en su silla, un gesto claro de quien asiste a un espectáculo ridículo, confiado en que el resultado final ya estaba comprado y pagado por su poder. Sofía respiró hondo, sus pequeñas manos apretadas a los lados. No se dirigió al abogado de la acusación ni miró al señor Monteiro. Sus ojos grandes y honestos se fijaron directamente en el juez Arturo. «Señor juez, no sé las palabras difíciles de los libros de los grandes abogados, pero conozco a mi madre», comenzó, la voz aún temblorosa, pero ganando fuerza con cada sílaba. «Mi madre me enseñó que la honestidad no es una cosa grande que se hace una vez en la vida. Es 1.000.000 de cosas pequeñas que se hacen todos los días. Es devolver el cambio de más en la panadería, incluso cuando necesitamos el dinero para el pan. Recuerdo una vez», continuó Sofía, la escena formándose vívidamente en su mente y en sus palabras, «que mi madre encontró una cartera en el autobús. Tenía casi 200 euros dentro. Era el dinero de nuestro alquiler de ese mes, que estaba atrasado. Vi en sus ojos cuánto necesitaba ese dinero. Esa semana comimos solo arroz durante 3 días seguidos». La sala escuchaba hipnotizada. La narrativa simple y cruda de la niña era más poderosa que cualquier argumento jurídico. Clara lloraba silenciosamente, recordando aquel día, el hambre y la rectitud de su carácter, que ahora estaba siendo juzgado. «Pero ella no cogió el dinero», dijo Sofía, la voz quebrada por la emoción del recuerdo. «Cogió la cartera y pasamos toda la tarde caminando por el barrio, buscando la dirección que estaba en el documento de identidad. Cuando encontramos al dueño, un señor ya mayor, lloró de gratitud. Mi madre volvió a casa sin el dinero del alquiler, pero con una sonrisa en el rostro. Esa noche me dijo: «Sofía, un estómago vacío duele, pero una conciencia sucia duele para siempre». Una persona que hace eso, señor juez, no roba una joya. La simplicidad de la lógica infantil golpeó el corazón del tribunal con la fuerza de una verdad universal. El juez Arturo sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la niña eran como piedras arrojadas a un lago dormido, creando ondas que lo golpeaban de lleno. Recordó a su difunta esposa, Elena. Ella solía decir cosas así:
llenas de una sabiduría simple y una fe inquebrantable en las personas, una fe que él, con su pragmatismo jurídico y su cinismo adquirido, había despreciado tantas veces. Arturo, la ley ve los hechos, pero a menudo es ciega a la verdad del corazón, le había dicho una vez, durante una discusión sobre uno de sus casos. En ese momento, la voz de Elena resonó en su mente, tan clara como la de Sofía frente a él. La niña continuó, describiendo la rutina de su madre. Habló de las manos de Clara, ásperas y agrietadas de tanto usar productos de limpieza, de la forma en que frotaba los rincones más escondidos de las casas donde trabajaba, no porque alguien la estuviera mirando, sino porque creía que un trabajo debe hacerse con dignidad o no debe hacerse. Contó cómo su madre celebró cuando pudo comprarle aquel libro de derecho para niños, diciendo que quería que su hija aprendiera sobre la justicia para que nunca tuviera que tener miedo, como ella lo tenía. Cada palabra era un pequeño ladrillo construyendo la fortaleza del carácter de Clara. El abogado de Monteiro se levantó abruptamente, incapaz de contener su frustración. «Señoría, esto es un circo. La niña está claramente recitando un discurso ensayado por la madre. Es una manipulación emocional de la más baja calaña. Pido nuevamente que su señoría ponga fin a esta charada». Su voz era alta y desdeñosa, pero por primera vez había un tono de incertidumbre en ella. La narrativa de Sofía estaba cambiando la atmósfera de la sala, y sentía que el control se le escapaba de las manos. El señor Monteiro parecía furioso, con el rostro rojo de ira por la audacia de aquella niña. Su objeción ha sido registrada y denegada al letrado por segunda vez. Una interrupción más y lo haré desalojar por desacato al tribunal, dijo el juez Arturo, su voz cortante como el cristal. El poder en su tono sorprendió a todos, incluido a él mismo. Se sentía diferente. La apatía que lo había envuelto durante años se estaba disipando, reemplazada por una claridad afilada. Miró a Sofía. «Continúe, por favor». El aliento en sus ojos le dio a la niña la fuerza para abordar el punto central de la acusación. Sacó del bolsillo de su vestido un pequeño trozo de papel, arrugado y frágil. «Mi madre encontró la joya. Fue el día en que la despidieron», explicó Sofía, desdoblando el papel con cuidado. Estaba haciendo una limpieza a fondo como le pidió el señor Monteiro. Arrastró un mueble pesado y la joya estaba debajo, cubierta de polvo. Se puso tan contenta de haberla encontrado porque sabía que era importante para su jefe. La guardó en el bolsillo del delantal para devolvérsela al final del día. La narrativa era plausible, llena de detalles que sonaban verdaderos. El juez Arturo miró al señor Monteiro, cuyo rostro se contrajo en una expresión de desprecio. «Pero no tuvo la oportunidad», continuó Sofía, con la voz fallando un poco. Cuando terminó el trabajo, el señor Monteiro la llamó y la despidió. Dijo que ya no necesitaba sus servicios. Mi madre se quedó tan confundida y dolida que se olvidó del anillo en su bolsillo. Cuando llegó a casa y lo encontró, escribió esta nota para entregarla al señor Monteiro al día siguiente, junto con la joya. Extendió el papel. Solo quería explicar lo que había pasado y devolver lo que no era suyo. Pero al día siguiente, antes de que pudiera volver, la policía apareció en nuestra puerta. El juez Arturo hizo una señal al alguacil. «Tráigame la nota». El oficial tomó el frágil papel de las manos de Sofía y se lo entregó al juez. Arturo lo leyó. La caligrafía era simple, con algunos errores gramaticales, pero el mensaje era cristalino. «Señor Monteiro, encontré el anillo de su esposa debajo de la cómoda. Quería devolverlo, pero usted me despidió. Por favor, llámeme para que pueda entregárselo. Con todo respeto, Clara». La nota era una prueba de intención, algo que el proceso formal había ignorado por completo. Era el tipo de verdad humana que no cabía en los autos del proceso. Mientras leía la nota, Arturo sintió el peso de años de decisiones basadas en pruebas frías y argumentos técnicos. ¿Cuántas Claras había condenado por no tener los recursos para presentar su verdad de una forma que el sistema pudiera entender? Recordó a su propia hija, con quien no hablaba desde hacía casi 5 años. La había alejado con su frialdad, su incapacidad para escuchar el dolor detrás de sus palabras de rabia. Él exigía lógica y hechos, mientras ella necesitaba un padre. Veía ahora
con una claridad dolorosa, que estaba cometiendo el mismo error en aquel tribunal. La historia de Sofía y la pureza de su defensa estaban obligando a Arturo a confrontar al hombre en el que se había convertido. Un hombre que vivía en una casa grande y vacía, rodeado de recuerdos de una esposa a la que había decepcionado con su cinismo y de una hija a la que había perdido por su propia arrogancia. Miraba a esa niña y veía el coraje que a él le faltaba. El coraje de creer en la bondad, de luchar por una verdad emocional, incluso cuando todas las probabilidades y protocolos decían lo contrario. Aquella ya no era la audiencia de Clara, era el juicio de Arturo. La tensión en la sala de audiencias era palpable, pero ahora había cambiado de naturaleza. Ya no era la tensión de la condena inminente de una mujer pobre, sino la tensión de una revelación. El poder estaba cambiando sutilmente de bando. El señor Monteiro lo sentía. Su arrogancia estaba siendo erosionada por la honestidad brutal de la niña. Comenzó a moverse incómodamente en su silla. Su riqueza e influencia parecían de repente inútiles contra la historia simple y poderosa contada por una niña de 10 años. Ya no era el todopoderoso acusador, se estaba convirtiendo en el villano de la historia. Sofía, al darse cuenta de que el juez había leído la nota, sintió una ola de esperanza. Miró a su madre, que ahora la observaba con lágrimas de pura admiración. En esa mirada, Sofía encontró toda la fuerza que necesitaba para continuar. Se volvió de nuevo hacia el juez, su rostro pequeño y serio. Mi madre me enseñó que la justicia es como una planta. Si no la riegas con la verdad todos los días, se muere. ¿Usted cree, señor juez, que la verdad de mi madre merece ser regada? ¿O va a dejar que muera aquí, hoy? La pregunta directa, formulada con una metáfora tan simple y profunda, dejó al juez Arturo sin palabras por un momento. Miró a la niña, luego a su madre, y finalmente al rostro enfurecido del señor Monteiro. Vio la codicia, la venganza mezquina y el abuso de poder personificados en el empresario. La historia contada por la defensa de Monteiro, de que la joya había sido robada del tocador, ahora parecía frágil, casi ridícula, frente a la narrativa llena de detalles y emoción de Sofía. El castillo de naipes de la acusación estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de la verdad. El conflicto interno de Arturo alcanzó su punto álgido. Un lado de su mente, el abogado entrenado, el juez veterano, gritaba sobre el peligro de un precedente, sobre la necesidad de pruebas forenses, sobre la estructura de la ley. El otro lado, la parte de sí mismo que creía muerta con Elena, susurraba que la verdadera justicia no estaba en los libros, sino en momentos como aquel. Estaba en la capacidad de discernir el carácter, de reconocer la verdad cuando se presentaba desnuda y sin adornos, aunque fuera en la voz de una niña. Sabía que permitir que el testimonio de Sofía influyera en su veredicto sería un riesgo profesional. Sería criticado, quizás incluso investigado por su conducta poco ortodoxa. Sus colegas lo ridiculizarían en los pasillos. El sistema, al que había servido toda su vida, podría volverse en su contra. La burocracia judicial era una máquina despiadada con aquellos que osaban desviarse del camino trazado. El miedo, un sentimiento que no sentía desde hacía mucho tiempo, intentó instalarse. El miedo a perder el respeto, el estatus, lo único que le quedaba. Pero entonces volvió a mirar a Sofía. Ella no tenía miedo. Ante todo el poder y la formalidad de aquel tribunal, ante la furia de un hombre rico y la burla de un abogado experimentado, ella no vaciló. Estaba allí, luchando con la única arma que poseía, la verdad sobre el amor y la integridad de su madre. El coraje de ella avergonzó su miedo. En ese momento, la decisión de Arturo fue tomada. No sería una decisión basada únicamente en la ley, sino en la justicia en su forma más pura. El vínculo entre el juez envejecido y la valiente niña se selló en ese instante, en un silencio cargado de entendimiento. Él veía en ella un reflejo de su juventud, de cuando entró en la facultad de Derecho con el sueño de cambiar el mundo, creyendo que la ley era una herramienta para el bien. Sofía, con su fe inocente, le estaba devolviendo un pedazo de su alma perdida. Sentía una conexión paternal con ella, un deseo de proteger esa llama de esperanza para que el mundo no la apagara.
como había hecho con la suya. La acusación empezó a percibir el cambio de rumbo. El fiscal, aunque inicialmente contrario a la intervención de Sofía, ahora observaba la escena con curiosidad profesional. Veía el impacto que la niña estaba teniendo no solo en el juez, sino en todos en la sala. Sabía que un buen argumento no se construye solo con hechos, sino también con narrativa. Y la narrativa de Sofía era inatacable porque era auténtica. Permaneció en silencio, convirtiéndose en un espectador del drama que se desarrollaba. Mientras tanto, la historia de Clara y Sofía no era solo de pobreza material, sino de una inmensa riqueza de espíritu. Vivían en una casa pequeña y sencilla en un barrio obrero, donde todos se conocían. La reputación de Clara en la comunidad era impecable. Era la mujer que cuidaba del hijo enfermo de la vecina cuando ésta necesitaba trabajar, que compartía lo poco que tenía con quien tenía aún menos. Este contexto, esta historia de vida de bondad silenciosa, era el cimiento sobre el que se basaba la defensa de Sofía. El señor Monteiro, por otro lado, vivía en una mansión fría y aislada. Su poder y su dinero lo habían alejado de conexiones humanas genuinas. Su vida era una serie de transacciones comerciales. El despido de Clara no había sido por incompetencia. Había sido un acto de venganza. Ella se había negado a trabajar un domingo, su único día de descanso, y de ir a la iglesia con Sofía, para cubrir una fiesta de última hora para la que él no encontró otro personal. Su negativa, educada pero firme, fue vista por él como un acto de insubordinación de una insignificante, y decidió destruirla. Este detalle, el motivo real del despido, aún no había salido a la luz, pero la mezquindad de su carácter comenzaba a traslucir. La furia desproporcionada por la interrupción de Sofía, la forma en que miraba a Clara y a su hija, todo ello pintaba un cuadro de un hombre pequeño, escondido detrás de una gran fortuna. El juez Arturo, con su experiencia de décadas leyendo a las personas, lo veía claramente ahora. El contraste entre la dignidad en la pobreza y la miseria en la riqueza nunca había sido tan flagrante en su carrera. La tensión aumentaba a cada segundo. Toda la sala estaba atrapada en aquel duelo silencioso entre la inocencia de Sofía y la furia de Monteiro, con el juez Arturo en el centro, a punto de tomar la decisión más importante de su vida. El desarrollo de la historia había dejado atrás los meros hechos de un robo para explorar los abismos del carácter humano, de la integridad y de la corrupción del alma. El clímax se acercaba, y todos sentían que el veredicto de este caso no sería solo sobre una joya, sino sobre el propio significado de la justicia. El aire en la sala se había vuelto tan denso que parecía sólido. Cada respiración era un esfuerzo consciente. El juez Arturo, inmóvil en su estrado, se convirtió en el epicentro de toda la tensión acumulada. Su rostro, antes una máscara de fatiga cínica, era ahora un lienzo de emociones complejas y profundas. Estaba escuchando, no solo con sus oídos, sino con una parte de su ser que había permanecido dormida durante décadas. Sofía, sintiendo que había capturado la atención del único hombre que importaba, se armó de valor para su alegato final, el que venía directamente del corazón de sus enseñanzas. «Señor juez», continuó, su voz ahora sorprendentemente firme, «en mi colegio a veces hay niños que no llevan almuerzo. Mi mamá siempre me prepara un poco más para que yo pueda compartir. Me dijo que un sándwich compartido sabe mejor que 2 sándwiches comidos a solas». La analogía era simple, casi infantil, pero ilustraba un principio fundamental sobre la empatía y la generosidad, pintando un retrato aún más profundo del carácter de Clara, una mujer que enseñaba a compartir incluso cuando apenas tenían para ellas mismas. Luego, Sofía se atrevió a hacer algo que nadie esperaba. Se giró lentamente y fijó sus grandes ojos en el señor Monteiro. No había odio en su mirada, sino una confusión pura e infantil que era mucho más desconcertante. «Señor», le dijo con una sinceridad aplastante, «¿por qué está tan enojado con mi mamá? Ella no le hizo nada malo, solo encontró algo que usted había perdido. Debería estar feliz». La pregunta directa, desprovista de cualquier formalidad legal, colgó en el aire como una acusación silenciosa, exponiendo la irracionalidad de la furia del hombre.
El señor Monteiro, tomado por sorpresa, se puso rojo de ira. Tartamudeó, buscando una respuesta, pero solo pudo articular palabras sueltas de indignación. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves? Esta niña es una maleducada». Su arrebato, en lugar de reafirmar su poder, solo sirvió para revelar su pequeñez. Parecía un matón de patio de colegio siendo confrontado, no un poderoso empresario en un tribunal. Su pérdida de compostura fue una grieta en su fachada que todos en la sala pudieron ver, y el juez Arturo la notó con especial interés. Ignorando el exabrupto del hombre, Sofía se volvió de nuevo hacia el juez, como si buscara refugio en su autoridad. Su rostro mostraba una seriedad solemne. «Señor juez, usted tiene libros muy grandes en su estantería y usa esta ropa tan importante. Usted debe saberlo todo sobre la ley, sobre lo que está bien y lo que está mal según las reglas». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus próximas palabras se acumulara. «Pero yo quiero preguntarle algo mucho más simple, algo que hasta un niño puede entender». Y entonces, con una claridad que cortó el aliento de todos los presentes, formuló la pregunta que se convertiría en la piedra angular de todo el juicio. Su voz, pura e inquebrantable, resonó en cada rincón de la sala de madera oscura. «Señor juez, ¿usted cree que una madre que me enseñó a no coger nunca, nunca, un lápiz que no es mío del colegio, sería capaz de robar una joya?» La pregunta, tan simple en su formulación y tan profunda en su implicación, aterrizó en el centro de la sala y explotó en un silencio absoluto y ensordecedor. El tiempo pareció detenerse. El zumbido del aire acondicionado, el lejano sonido de una sirena, todo se desvaneció. Solo quedaba la pregunta de Sofía, suspendida en el aire, exigiendo una respuesta no de la ley, sino de la conciencia. El abogado de Monteiro abrió la boca para objetar por puro instinto, pero no salió ningún sonido. Miró a su cliente, luego a la niña, y por primera vez en su carrera se encontró sin palabras, su arsenal de trucos legales completamente inútil ante una verdad tan fundamental. Clara, que había permanecido con la cabeza gacha, la levantó lentamente. Un sollozo desgarrador, una mezcla de orgullo infinito y dolor profundo, escapó de sus labios. Ver a su hija defender su honor con tanta valentía y pureza era a la vez la experiencia más hermosa y más dolorosa de su vida. El fiscal, un hombre acostumbrado a la dureza de los crímenes reales, bajó sutilmente la cabeza y miró sus papeles, como si de repente sintiera vergüenza de formar parte de aquel proceso. Para el juez Arturo, la pregunta de Sofía no fue solo una pregunta, fue un eco, un fantasma. La oyó con la voz de la niña, pero también la sintió como una interpelación directa de su difunta esposa, Elena. Recordó una tarde, muchos años atrás, cuando su propia hija, entonces de la edad de Sofía, le había preguntado por qué defendía a hombres malos. Él le había dado una respuesta técnica y fría sobre el derecho a la defensa, una respuesta que no satisfizo a la niña y que creó una pequeña fisura entre ellos. Ahora, se dio cuenta de que había pasado toda su vida respondiendo a las preguntas del corazón con la lógica de la mente, y en el proceso había perdido el lenguaje del alma. La pregunta de Sofía le obligó a recordar quién era antes de que el cinismo se apoderara de él, antes de que la toga se convirtiera en una armadura contra el mundo. Miró los gruesos volúmenes de leyes que lo rodeaban. Parecían fríos, muertos, incapaces de capturar la esencia de la vida y la verdad que se desarrollaba ante él. Su mente, por costumbre, comenzó a analizar el caso de nuevo, pero esta vez con un nuevo filtro, el del carácter. La falta de pruebas de la acusación era evidente, pero ahora veía el porqué. La historia no encajaba, no había allanamiento. El supuesto robo fue descubierto convenientemente solo después de que Clara fuera despedida por un motivo que el señor Monteiro se negaba a especificar. La negativa del empresario a presentar la joya como prueba, alegando su valor sentimental, ahora parecía sospechosa. Y luego estaba la nota, aquel pedazo de papel arrugado y humilde. Lo comparó mentalmente con los costosos documentos legales presentados por el abogado de Monteiro. Era la verdad simple contra la ficción elaborada, la intención de devolver algo contra la intención de destruir a alguien.
En ese pedazo de papel estaba la clave de todo el caso, una clave que no era legal, sino humana, una prueba de una bondad que el sistema estaba a punto de castigar. El juez levantó la vista y miró fijamente al señor Monteiro. En su mente, le despojó de su traje caro, de su reloj de lujo, de su aura de poder, y lo que quedó fue un hombre pequeño, inseguro, consumido por un rencor mezquino, un hombre tan pobre de espíritu que necesitaba usar su vasta riqueza para aplastar a una mujer de la limpieza que se había atrevido a decirle no. Vio la profunda soledad y el vacío en la vida de aquel hombre, y por primera vez sintió lástima por él. Una calma extraña se apoderó del juez Arturo. La lucha interna había terminado. La decisión estaba tomada. No era solo un veredicto legal, era una declaración moral. Era su propia redención. Sintió como si un peso inmenso, que había cargado sobre sus hombros durante años, comenzara a disiparse. Sintió que, por primera vez desde la muerte de Elena, podía tomar una decisión que la honraría de verdad, una decisión que ella habría aplaudido con lágrimas en los ojos. Tomó el mazo en su mano. El contacto con la madera pulida se sintió diferente. Durante años, había sido un instrumento para impartir sentencias, para poner fin a los casos, para cerrar capítulos. Hoy lo usaría para empezar algo nuevo, para reafirmar un principio que casi había olvidado. Que la justicia, la verdadera justicia, debe tener ojos para ver más allá de los hechos y un corazón para sentir la verdad. El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban. Arturo carraspeó y el sonido pareció un trueno. Ajustó su toga y se inclinó ligeramente hacia el micrófono, sus ojos recorriendo la sala antes de detenerse de nuevo en Sofía. No comenzó con la jerga legal habitual. Su voz, cuando habló, era grave, mesurada, y estaba llena de una autoridad que no provenía de su cargo, sino de una convicción recién encontrada. Este tribunal ha escuchado atentamente los argumentos presentados por ambas partes. Comenzó, su tono solemne capturando la atención de todos. La justicia, continuó su voz llenando el espacio, no es simplemente la aplicación rígida de un conjunto de reglas codificadas en libros. Es, y siempre debe ser, un ejercicio de discernimiento, la capacidad de distinguir no solo entre lo legal y lo ilegal, sino entre la verdad y la falsedad, entre la integridad y la malicia. Sus palabras no iban dirigidas a nadie en particular, y sin embargo, iban dirigidas a todos. Estaba sentando las bases no solo para su veredicto, sino para su nueva filosofía. Luego se dirigió al fiscal. La acusación ha presentado un caso basado enteramente en pruebas circunstanciales y en la presunción de culpabilidad. No ha presentado ni una sola prueba fehaciente que demuestre que la señora Clara tuvo la intención de apropiarse de la joya. De hecho, la evidencia más tangible que tenemos, una nota escrita a mano, sugiere exactamente la intención contraria, la de devolverla. Metódicamente, desmanteló la lógica de la acusación, no con tecnicismos, sino con simple sentido común. Y entonces, giró su cuerpo y su mirada directamente hacia el señor Monteiro. El ambiente se volvió gélido. «Señor Monteiro», dijo el juez, y su voz era ahora dura como el acero, «usted ha acudido a esta corte no en busca de justicia, sino en busca de venganza. Ha utilizado el formidable peso del sistema legal no para recuperar una propiedad, sino para castigar una ofensa a su orgullo. Una ofensa tan trivial que me avergüenza incluso considerarla en esta sala». La cara del señor Monteiro pasó del rojo al blanco pálido. Se hundió en su asiento como si el juez le hubiera golpeado físicamente. «Usted ha abusado de este sistema», continuó el juez, implacable. «Ha malgastado el tiempo y los recursos de este tribunal, y lo que es peor, ha infligido un sufrimiento incalculable a una mujer honrada y a su hija, por la única razón de que ella valoró su dignidad por encima de su conveniencia». La reprimenda pública era brutal, una humillación total frente a la ley que él creía poder comprar. «Se habla del valor de una joya de familia», prosiguió el juez Arturo, su voz resonando con desdén. «Permítame hablarle del valor del carácter, del valor de la integridad, del valor de una madre, que en medio de la pobreza enseña a su hija a ser honesta,
Ese es un tesoro que su dinero nunca podrá comprar, señor Monteiro, y es un tesoro que usted, con toda su riqueza, ha intentado destruir hoy. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia del empresario. Finalmente, el juez se volvió hacia Clara. Su expresión se suavizó por completo, y su tono se llenó de un respeto y una calidez que nadie en esa sala le había oído expresar antes. «Señora Clara», dijo, y en su voz había una disculpa implícita por lo que el sistema le había hecho pasar. «Usted ha soportado esta terrible experiencia con una dignidad y una fortaleza que esta corte no solo reconoce, sino que admira profundamente. Su verdadero carácter ha sido la defensa más elocuente». Clara lo miró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero esta vez no eran de miedo, sino de vindicación. Sentía como si el peso del mundo estuviera siendo levantado de sus hombros. Vio en los ojos del juez no solo a una figura de autoridad, sino a un ser humano que la veía, que la entendía. Un hombre que había mirado en su alma y la había encontrado inocente. El juez Arturo hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con una voz clara y rotunda que no dejaba lugar a dudas, pronunció el veredicto. Considerando la absoluta falta de pruebas materiales que sustenten la acusación, y considerando por encima de todo la abrumadora y conmovedora fuerza de un testimonio de carácter que ha resonado en esta sala, este tribunal declara a la señora Clara inocente de todos los cargos. La palabra inocente estalló en la sala como una luz brillante. Por un instante hubo un silencio de shock y luego un suspiro colectivo de alivio. Clara se derrumbó en su silla, su cuerpo finalmente cediendo a la tensión, sollozando abierta y libremente. Sofía, con un grito ahogado de pura alegría, se lanzó a los brazos de su madre. Se abrazaron con una fuerza desesperada, un torbellino de lágrimas, alivio y amor infinito. Aquel abrazo era el verdadero final del juicio, la imagen de la justicia restaurada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El sonido del mazo del juez golpeando la madera resonó con una finalidad atronadora, pero no para levantar la sesión. Lo hizo para reclamar el silencio una vez más, porque aún no había terminado. Su rostro era severo mientras se dirigía de nuevo al humillado señor Monteiro. Y una cosa más, señor Monteiro. Esta corte le advierte seriamente sobre las consecuencias de presentar cargos maliciosos. El perjurio y el abuso del proceso judicial son delitos graves. Considere esta su única advertencia. Luego, su mirada se posó en el abogado del empresario, que intentaba hacerse lo más pequeño posible en su asiento. Y a usted, letrado, le recuerdo los cánones de la ética profesional. Su deber es con la justicia, no con la cartera de su cliente. Espero no volver a verlo en mi tribunal defendiendo una causa tan evidentemente vacía de mérito y tan llena de malicia. La reprimenda profesional fue tan afilada y precisa como un bisturí, dejando al abogado pálido y sin palabras. Tras impartir su justicia final, el juez Arturo relajó su postura. Su mirada encontró a Clara y Sofía todavía abrazadas, y entonces hizo algo que nadie recordaba haberle visto hacer. Sonrió. No era una sonrisa grande, sino un gesto pequeño, genuino, que por primera vez en incontables años le llegó a los ojos, iluminando brevemente la fatiga de su rostro. Era una sonrisa de paz, de un trabajo bien hecho, de una fe restaurada en su propio propósito. Con esa imagen final de la madre y la hija reunidas en la victoria y la vindicación, el juez levantó el mazo por última vez. Lo golpeó contra la madera con un golpe seco y definitivo. «Se levanta la sesión», declaró, su voz firme y clara. El juicio había terminado. La justicia, contra todo pronóstico, había prevalecido, no por un tecnicismo legal, sino por el poder indestructible de la verdad de un niño. Inmediatamente, la sala se llenó de movimiento. El señor Monteiro, con el rostro desencajado por la humillación, se levantó bruscamente y salió casi corriendo del tribunal, sin siquiera mirar a su abogado. Este a su vez recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando el contacto visual con cualquiera, y se escabulló tras su cliente, su reputación hecha jirones.
La derrota de ambos era tan palpable como la victoria de Mindomicil. Clara y Sofía permanecieron abrazadas por un largo momento, aisladas en su burbuja de alivio y amor. Eran el centro tranquilo de la sala que se vaciaba lentamente. A su alrededor, la atmósfera había cambiado por completo. La opresión y el miedo habían sido reemplazados por una sensación de calidez y esperanza. El frío mármol del tribunal parecía por un instante un poco menos gélido. Mientras tanto, el juez Arturo se levantaba de su silla. Se movía lentamente, como un hombre que acaba de librar una larga y agotadora batalla. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y las guardó. Su rostro, aunque todavía cansado, había perdido la profunda marca de la desilusión. Había algo nuevo en sus ojos, una chispa de vida, de propósito renovado. En lugar de retirarse directamente a sus aposentos como solía hacer, se detuvo en el borde de su estrado. Observó a Clara y Sofía por un momento más. Vio en ellas no solo a una acusada absuelta y a su hija, sino el símbolo de su propia segunda oportunidad. Ellas, sin saberlo, lo habían salvado a él tanto como él las había salvado a ellas. Habían reavivado una llama que él creía extinta para siempre. El oficial de justicia se acercó a Clara con suavidad. «Señora, ya puede irse. Todo ha terminado». Sus palabras parecieron sacarla del trance. Ella miró a su alrededor como si despertara de una pesadilla. Miró a su hija, le acarició el rostro y le susurró: «Gracias, mi valiente abogada. Me salvaste». Sofía simplemente la abrazó más fuerte, su pequeño cuerpo temblando de emoción. Madre e hija, cogidas de la mano, comenzaron a caminar hacia la salida. Pasaron junto a los bancos vacíos donde antes se sentaba la opresión. Cada paso era ligero, libre. Al pasar cerca del estrado, Clara levantó la vista y se encontró con la mirada del juez Arturo. Ella asintió levemente, un gesto de gratitud silencioso y profundo que valía más que 1000 palabras. El juez le devolvió el asentimiento, un reconocimiento mutuo de la humanidad, compartida en aquel espacio tan a menudo deshumanizado. Su mirada se desvió luego hacia Sofía. La niña lo miraba con una admiración sin límites, sus ojos brillantes de lágrimas de felicidad. En su mirada, Arturo no vio a una niña indefensa, sino a una futura defensora de la justicia, una leona en ciernes. La transformación del juez era palpable. El hombre que había entrado en la sala esa mañana era un cínico al borde de la jubilación, un caparazón vacío que aplicaba la ley sin alma. El hombre que ahora observaba a madre e hija irse era alguien que había vuelto a creer. Había vuelto a creer en la bondad, en la verdad y, lo más importante, en el poder de la justicia para hacer algo más que un simple juego de poder. La puerta del tribunal se abrió, inundando el pasillo oscuro con la luz del sol de la tarde. Clara y Sofía salieron a esa luz, dejando atrás la penumbra de la acusación. La imagen de ellas, una figura pequeña y otra protectora, caminando juntas hacia la libertad, se grabó en la mente del juez Arturo. Era una imagen de esperanza, de resiliencia y del triunfo del espíritu humano. Solo, en su sala de tribunal ahora silenciosa, el juez Arturo se permitió un momento de reflexión. Pensó en el futuro. Pensó en las innumerables personas como Clara, que se enfrentaban al sistema sin recursos y sin voz. Personas cuya verdad era demasiado simple, demasiado humilde para ser escuchada por encima del ruido de los abogados caros y las acusaciones poderosas. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea audaz, nacida de la inspiración de aquel día. Ya no quería simplemente presidir juicios, quería hacer algo más, quería nivelar el campo de juego, quería usar sus años de experiencia, su conocimiento y, sí, su dinero, que había acumulado sin un propósito real, para crear algo significativo. La semilla de una fundación, de una organización que ofreciera asistencia legal gratuita a los más vulnerables, fue plantada en su mente en ese preciso instante. Sería una forma de honrar la valentía de Sofía y la integridad de Clara. Sería una forma de asegurarse de que otras Sofías y otras Claras tuvieran una oportunidad de luchar, una voz para contar su verdad. Este nuevo propósito le dio una energía que no había sentido en años. La jubilación ya no le parecía un final, un descenso hacia la irrelevancia.
ahora le parecía un comienzo, una oportunidad para construir un legado diferente. No el legado de un juez severo y técnico, sino el legado de un hombre que creía que la justicia debía ser para todos, no solo para aquellos que podían pagarla. Miró por última vez la sala vacía. Ya no le parecía un lugar frío e intimidante. Le parecía un escenario, un lugar donde, a veces, muy de vez en cuando, la bondad podía ganar. Y ese día, gracias a una niña de 10 años con un libro de derecho infantil y una fe inquebrantable en su madre, la bondad había ganado una victoria aplastante. El clímax emocional no fue solo la absolución de Clara, sino la resurrección del alma del juez Arturo. El verdadero veredicto del día fue el que él pronunció sobre su propia vida, culpable de cinismo y desesperanza en el pasado, pero absuelto por un acto de fe, listo para apelar su sentencia de soledad con una nueva vida de propósito y servicio. Mientras salía de la sala, ya no caminaba encorvado por el peso de la desilusión. Su espalda estaba más recta, sus pasos eran más firmes. Se dirigía hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. La pequeña abogada no solo había ganado un caso, había ganado un discípulo para su causa. El impacto de aquel juicio se extendería mucho más allá de las paredes de aquel tribunal. Cambiaría la vida de Clara y Sofía para siempre, liberándolas de la mancha de una falsa acusación. Pero el cambio más profundo fue el que nadie vio, el que ocurrió en el corazón de un viejo juez que había olvidado cómo creer. El diálogo transformador no fue solo el que se pronunció en voz alta, sino también el diálogo interno que tuvo lugar en la mente de Arturo. Un diálogo entre su yo pasado y su yo futuro, entre la desesperanza y la fe, en el que, gracias a la intervención de una niña, la fe finalmente ganó el argumento. La victoria de Sofía fue completa. No solo salvó a su madre, sino que también redimió al hombre que tenía el poder de destruirlas. Demostró que la verdad, por muy pequeña y frágil que parezca, tiene un poder inmenso para cambiar corazones y alterar destinos. El sol de la tarde que bañaba el rostro del juez Arturo al salir del edificio del tribunal se sentía como una bendición. Cerró los ojos por un momento, sintiendo su calor, y supo, con una certeza absoluta, que su vida acababa de empezar de nuevo. La justicia, para él, había recuperado su rostro humano, el poder de la conexión humana, la empatía y la valentía de defender lo que es correcto, independientemente de las consecuencias, se había manifestado en su forma más pura. La sala del tribunal, un lugar de conflicto, se había convertido en un santuario de redención. Y así, el momento culminante de la historia no fue un grito, sino un abrazo. No fue una ley citada, sino una pregunta simple. No fue una victoria legal, sino un triunfo moral que resonaría en las vidas de todos los que lo presenciaron. El contraste entre la riqueza material del señor Monteiro y la pobreza emocional que lo llevó a la ruina, y la pobreza material de Clara y Sofía, que enmascaraba una inmensa riqueza de espíritu, se resolvió de la manera más justa posible. La historia había llegado a su punto más alto, un pico emocional desde el cual la resolución podría comenzar a fluir, llevando a los personajes hacia un futuro que ahora prometía ser inspirador y lleno de esperanza. El juez, el cínico, se había convertido en creyente. La niña, la víctima, se había convertido en heroína. La madre, la acusada, se había convertido en símbolo de la integridad inquebrantable. El clímax había transformado a todos. Cuando Clara y Sofía salieron por las imponentes puertas del tribunal, la luz del sol de la tarde las golpeó con una intensidad casi física. Tuvieron que entrecerrar los ojos, como si estuvieran saliendo de una larga y oscura cueva hacia un mundo completamente nuevo. El aire olía a libertad, una mezcla de contaminación de la ciudad y el dulce aroma de los tilos cercanos, pero para ellas era el perfume más puro que jamás habían olido. La pesadilla había terminado. Se quedaron de pie en lo alto de la escalinata de 1900 y mármol, cogidas de la mano, un poco perdidas, sin saber cuál era el siguiente paso, pero sabiendo con certeza que lo darían juntas y con la cabeza bien alta. La conmoción del veredicto todavía vibraba en el cuerpo de Clara,
pero al mirar el rostro radiante de su hija, una sonrisa comenzó a abrirse paso entre sus lágrimas. Sofía, por otro lado, no parecía cansada ni asustada. Parecía una guerrera que acababa de ganar su primera gran batalla. Miraba la ciudad que se extendía ante ella no como un lugar de peligros y dificultades, sino como un reino de posibilidades. La absolución no solo había limpiado el nombre de su madre, sino que también había validado su fe inquebrantable en que la verdad tenía un poder propio, un poder que podía cambiar el mundo. Unos momentos después, la figura del juez Arturo apareció en el umbral. Se detuvo un instante, observando a la madre y a la hija de pie contra el cielo azul. Podría haberse dado la vuelta y haberse ido a su casa, a su soledad, con la satisfacción de un día de trabajo bien hecho. Pero el hombre que salió de ese tribunal ya no era el mismo que había entrado. El cinismo había sido reemplazado por un sentido de responsabilidad, la apatía por un impulso de conectar. Con una decisión que sorprendió a su propio oficial de justicia, bajó los escalones hacia ellas. Señora Clara, Sofía. Su voz, ahora desprovista de la formalidad del tribunal, sonaba más cálida, más humana. Ambas se giraron, sorprendidas al verlo. Se acercó a ellas, no como una figura de autoridad imponente, sino como un hombre, un igual. Quería decirles algo sin la toga puesta. Lo que han hecho hoy, la valentía que han demostrado, ha sido una lección para todos nosotros en esa sala, y especialmente para mí. Miró a Clara con un profundo respeto, reconociendo su fuerza silenciosa y su inquebrantable integridad, yendo más allá de la acusada que había visto horas antes. Luego, sus ojos se posaron en Sofía. Se agachó ligeramente para mirarla a los ojos, un gesto que eliminaba la barrera de la altura y la edad. Una sonrisa genuina, la misma que había esbozado en la sala, volvió a aparecer. «¿Y tú, jovencita?», dijo, su voz teñida de una admiración sincera. «Tú no solo tienes el corazón de una leona, sino la mente de una estratega. No tengo ninguna duda de que algún día serás una de las más grandes abogadas que este país haya visto jamás». La predicción, dicha con tal convicción, fue como una bendición para el futuro de la niña, una profecía autocumplida. Arturo vio en sus rostros no solo el alivio, sino también la incertidumbre del mañana. Sabía que un veredicto de inocencia no pagaba el alquiler ni ponía comida en la mesa. La idea que había germinado en su mente, en la sala silenciosa, ahora exigía ser expresada. «Su historia me ha abierto los ojos», confesó, con una humildad que desarmaba. «Me ha hecho darme cuenta de que he pasado demasiado tiempo aplicando la ley y muy poco tiempo asegurándome de que la justicia llegue a quienes más la necesitan, y quiero cambiar eso, gracias a ustedes. Voy a crear una fundación», anunció, la decisión solidificándose mientras hablaba. «Un lugar que ofrecerá asistencia legal gratuita y de calidad para personas como ustedes. Personas buenas, atrapadas en situaciones injustas, sin tener los medios para defenderse. Quiero que la valentía que mostraron hoy se convierta en un legado, en una fuente de esperanza para muchos otros». Clara lo miraba, sin poder creer lo que estaba escuchando. El alcance de la bondad de aquel hombre era algo que nunca había encontrado en su vida, un gesto de pura generosidad, y entonces hizo una oferta que lo cambiaría todo. «Pero no puedo hacerlo solo», dijo, mirando directamente a Clara. «Necesito a alguien de confianza, alguien con una integridad incuestionable y un profundo conocimiento del valor del trabajo duro para que me ayude a administrarla. Señora Clara, no le estoy ofreciendo caridad, le estoy ofreciendo un trabajo, un puesto administrativo, con un salario justo y la oportunidad de ayudar a docenas de personas. ¿Aceptaría?». La pregunta dejó a Clara sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas de incredulidad. Clara se quedó sin palabras. Toda su vida había sido definida por lo que podía limpiar, por la fuerza de sus brazos. Había sido invisible, una sombra que entraba y salía de las vidas de los ricos. Que un hombre como el juez Arturo le ofreciera un trabajo basado en su carácter, en su integridad, era una validación tan profunda que la hizo temblar. No era solo un empleo, era un reconocimiento de su valor como ser humano. Era la primera vez que alguien la veía a ella, a Clara,
y no a la mujer de la limpieza. El alivio y la gratitud la abrumaron por completo, pero Arturo no había terminado. Volvió a mirar a Sofía. Y para la abogada principal de este nuevo proyecto, también tengo una oferta, dijo con un guiño juguetón. Me gustaría, si tú y tu madre me lo permiten, convertirme en tu mentor. Me encargaré de que tengas la mejor educación. Tendrás todos los libros que puedas soñar y te guiaré en cada paso de tu camino para que te conviertas en la abogada que naciste para ser. Considero que es la mejor inversión que puedo hacer en el futuro de la justicia. Clara, superada por la emoción, solo pudo asentir mientras las lágrimas de gratitud corrían por sus mejillas. Sí, por supuesto. No sé cómo agradecerle, susurró, su voz ahogada por el llanto. No tienen que agradecerme, respondió Arturo. Suavemente, son ustedes quienes me han dado un propósito de nuevo, me han salvado de mi propia soledad. En esa escalinata, bajo el sol de la tarde, se formó una nueva familia, unida no por la sangre, sino por la admiración mutua, la gratitud y una causa compartida y noble. Unas semanas después, en una modesta pero luminosa oficina en el centro de la ciudad, una placa de latón recién pulida brillaba en la puerta. Fundación Elena para la Justicia. Nombrarla en honor a su esposa era la forma que Arturo tenía de decirle que finalmente había entendido su mensaje. Dentro el lugar bullía con una energía esperanzadora. Los teléfonos sonaban y las personas que entraban con rostros preocupados salían con una chispa de alivio en sus ojos. La justicia había encontrado un nuevo hogar en la ciudad. Clara estaba sentada detrás de un escritorio, hablando por teléfono con una voz tranquila y segura, explicando los procedimientos a una mujer que estaba al borde de las lágrimas. Su postura era erguida, su rostro sereno. Ya no era una víctima del sistema, era una de sus sanadoras. Había transformado su sufrimiento en empatía y su trabajo ya no era limpiar la suciedad de las casas, sino limpiar la injusticia de las vidas de las personas. Había encontrado su verdadera vocación, una que llenaba su alma de una manera que ningún trabajo anterior lo había hecho. Por la tarde, Sofía, con su impecable uniforme escolar nuevo, irrumpió en la oficina, su mochila llena de libros. Corrió a abrazar a su madre y luego se sentó frente al escritorio de Arturo para contarle con entusiasmo sobre su clase de historia. El juez la escuchaba con una sonrisa de abuelo orgulloso, el vacío de sus ojos completamente reemplazado por un brillo de afecto y alegría. La risa de Sofía era la mejor música que su enorme y silenciosa casa había escuchado en años, llenando los pasillos de vida y calor. Mientras tanto, en su lujosa oficina con vistas a la ciudad, el señor Monteiro leía el periódico. Un pequeño artículo en la sección local anunciaba la creación de la Fundación Elena para la Justicia, fundada por el respetado juez Arturo para proveer defensa a los más necesitados. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Su intento de destruir a una mujer insignificante había dado como resultado la creación de una institución que ayudaría a cientos como ella. Su derrota no fue solo en el tribunal, fue una derrota moral y pública, un monumento a su propia mezquindad. La nueva rutina de Arturo, Clara y Sofía se estableció rápidamente. A menudo cenaban juntos en la gran casa del juez, donde Sofía llenaba cada rincón con su curiosidad y su energía inagotable. El juez le había abierto las puertas de su vasta biblioteca, un paraíso que la niña exploraba con avidez. Él la observaba leer acurrucada en un gran sillón de cuero y sentía una paz que el dinero y el estatus nunca le habían proporcionado. Había encontrado no solo una heredera para su conocimiento, sino una nieta para su corazón. Impulsado por esta transformación, una noche Arturo hizo algo que no se había atrevido a hacer en 5 años. Marcó el número de su hija, que vivía en otra ciudad. Cuando ella respondió, con una voz cautelosa y distante, él no la sermoneó ni se justificó. Simplemente dijo con una voz suave y quebrada: «Hola, hija. Solo quería decirte que tenías razón sobre muchas cosas. Y lo siento». No hubo una reconciliación instantánea, pero el hielo de años se resquebrajó. Fue el primer
paso hacia la sanación de su herida más profunda. La resolución de la historia demostró que un solo acto de valentía puede desencadenar una cascada de bondad, sanando viejas heridas y creando nuevas oportunidades. La conexión humana que se forjó en la adversidad superó las barreras de la clase social, la edad y el dolor del pasado. La soledad del juez, la lucha de la madre y la fe de la niña convergieron para crear algo hermoso y duradero. Un testimonio del poder redentor de la compasión y la empatía en un mundo a menudo indiferente. La moraleja de su viaje quedó grabada en las paredes de la nueva fundación y en las vidas que tocaba cada día. La verdadera justicia no reside en la letra fría de la ley, sino en la integridad, la verdad y el coraje de luchar por lo que es correcto. Y el amor y la honestidad, como demostraron una madre y su hija, son, en última instancia, mucho más poderosos que cualquier cantidad de dinero o influencia, un faro de esperanza para todos los que se sentían perdidos en la oscuridad. En una tarde tranquila, Arturo observaba a Sofía desde la puerta de su biblioteca. La niña estaba tan absorta en un grueso libro de derecho constitucional que no notó su presencia. El sol poniente entraba por la ventana, creando un halo dorado a su alrededor. En esa imagen el juez vio su legado, no en las sentencias que había dictado, ni en el respeto que había impuesto, sino en el futuro que estaba ayudando a nutrir. Se sintió completo, en paz consigo mismo y con el mundo por primera vez. El desenlace inspirador no era un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una nueva realidad, una mucho más rica y significativa para todos los involucrados. Clara tenía un propósito, Sofía tenía un futuro brillante, y Arturo tenía una familia y una razón para levantarse cada mañana. Demostraron que no importa cuán oscuro sea el presente, un acto de bondad y coraje puede iluminar el camino hacia un mañana esperanzador, cerrando el círculo de dolor y abriendo uno de crecimiento y amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.